Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a hablar de la periodización o división de la historia del Perú hecho por Pablo Macera. Así que quédate en este video. Muy bien, empecemos. Según Pablo Macera, la historia del Perú se va a dividir en dos grandes épocas: el llamado Perú autónomo y luego el Perú dependiente o heterónomo. De acuerdo al Perú autónomo, va a hacer referencia a la formación cultural, económica, social y política de los grupos humanos que habitaron en los Andes y construyeron sus propias herramientas y poder dominar la naturaleza y de esa manera poder satisfacer sus necesidades. Todo ese tipo de desarrollo de conocimientos y técnicas lo va a desarrollar de manera propia, sin la intervención de otros países o otras culturas foráneas o extranjeras. De ahí que a este periodo también se le dice Perú autónomo, porque es autónomo o independiente. Aquí en el Perú autónomo, Pablo Macera va a dividir en dos grandes periodos: el periodo pre-inca y el periodo inca. En el periodo pre-inca, que abarca desde el surgimiento de los primeros pobladores peruanos hasta el surgimiento de estados y posteriormente los famosos horizontes e intermedios. Luego va a dar paso al periodo inca, que viene a ser justamente con la formación del imperio del Tahuantinsuyo. Luego tenemos el Perú dependiente, o también llamado heterónomo. Este Perú dependiente se va a dividir en tres grandes periodos. El primero va a ser el de la dominación española, es decir, cuando llegan los invasores españoles e instauran el virreinato del Perú. Todo este periodo de la dominación española, que acaba en 1824, va a estar caracterizado obviamente por una economía colonial, al mismo tiempo por una política colonial. Vamos a ser colonia de España. Aparte de eso, se va a dar un influjo del capitalismo mercantil que se estaba dando en Europa de los siglos XVI y XVII, para posteriormente en el siglo XVIII, con la primera revolución industrial, va a dar paso a que se dé o se favorezca a los procesos de emancipación y posteriormente de independencia en el Perú. ¿Quiénes van a estar detrás de este proceso de la primera revolución industrial? Va a ser Inglaterra, que va a ir creciendo económicamente y políticamente. Mientras tanto, España va a quedar retrasada en toda Europa. Esto va a generar que los capitales ingleses tengan bastante interés en mercados como el Perú, pero no podía hacerlo porque seguía perteneciendo a la corona española. De ahí que en el futuro las corrientes libertadoras, tanto del sur como del norte, van a ser financiadas por capitales británicos y de esa manera culminar con el proceso de independencia. Es por eso que Pablo Macera va a decir que ni bien inicia la independencia del Perú, es decir, ni bien inicia la etapa republicana de la historia del Perú, vamos a pasar a depender económicamente de Inglaterra mediante sus capitales ingleses, que va a invertir obviamente en el Perú, primero en el guano, luego en el salitre y posteriormente en las grandes agroexportaciones de azúcar, algodón, caucho, así como en la construcción de ferrocarriles. Y todo esto se va a dar hasta 1919 y va a iniciar la época conocida como el periodo de el oncenio de Leguía, porque va a durar hasta 1930. En todo este periodo que inicia en 1919 se va a empezar a desplazar el capital británico y va a empezar a crecer el capital norteamericano, es decir, el capital estadounidense, netamente. ¿Y por qué se da este crecimiento del capital estadounidense? Justamente porque en este contexto ya había terminado la Primera Guerra Mundial, que había sido de 1914 hasta 1918. ¿Qué va a traer consigo esto? Que Estados Unidos durante toda esta guerra va a crecer industrialmente y se va a convertir en la primera potencia mundial, desplazando a Inglaterra, que hasta ese entonces era potencia mundial. Y desde este momento entonces
inicia la introducción de capital estadounidense y vamos a pasar prácticamente a un tercer dueño, a una tercera dominación de un país extranjero que se da hasta el día de hoy. Y eso se va a hacer mediante el capital financiero. ¿En qué consiste este capital financiero? Prácticamente en la intromisión o introducción de capitales para inversión en el Perú, sobre todo en el sector primario. En este caso viene a ser en el sector de la minería. De ahí que la dependencia económica se va a medir sobre todo por la inversión extranjera directa que se da en el Perú de los capitales estadounidenses. Muy bien, eso ha sido la información con respecto a la periodización o división de la historia del Perú hecha por el historiador Pablo Massera. Si te resultó de utilidad esta información, te invito a que te suscribas a mi canal, así como también le des un me gusta y compartas. Nos vemos hasta el siguiente video.